Buen día, un saludo desde Lima, Perú, de su amiga Sabi Mauricio Alza, agradecida por la invitación a la Sociedad Uruguaya de Nutrición. Hoy les voy a desarrollar el tema Telenutrición, la nueva realidad de la consulta nutricional. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para desarrollar la presentación. Bien, hoy tenemos una nueva normalidad y esta nueva normalidad nos ha retado a demostrar todas nuestras competencias y sobre todo a demostrar cuánto nos podemos adaptar a esta nueva realidad. Entonces, los nutricionistas no hemos sido ajenos a esta situación. Cuando recién iniciaba la pandemia en nuestro país, solo se hablaba de las enfermeras, los enfermeros o de los médicos que estaban en primera línea de acción. Y realmente mi admiración hacia ellos. Sin embargo, veíamos cómo la realidad de nuestro país, con un número alto de muertes, y MINSA, el Ministerio de Salud, reportaba dentro de los siguientes meses que el 80% de las personas que habían fallecido por COVID-19 eran obesas. Entonces, desde la generación de nutricionistas, un consejo regional del Colegio de Nutricionistas, el Consejo 14 Callao, una asociación de nutricionistas clínicos y la Universidad Norbert Wiener diseñan un programa voluntariado de nutrición, en este caso de telenutrición, denominado NutriCovid-19. NutriCovid-19 nace entonces con el único objetivo de darle atención a las personas infectadas por coronavirus que no tenían la posibilidad de ser atendidos. En nuestro país se cerraron muchos de los servicios de salud. Entonces nosotros aparecimos como una propuesta de apoyar a quien apoya. Por eso es que los primeros pacientes a quienes hemos atendido eran a los trabajadores de la seguridad social y luego a los trabajadores del ejército. NutriCovid-19 hizo visibilizar la labor del nutricionista y ponerlo en primera línea de acción, que ya estaba trabajando, pero no se veía ese aporte. El voluntariado o el voluntario de NutriCovid-19 pasó por todo un proceso de consenso, primero un consenso clínico, académico, que lo realiza a través de un protocolo la Asociación de Nutricionistas Clínicos, y la Universidad Norbert Wiener hace todo el proceso de enseñanza y la metodología. Lo que teníamos que hacer era desarrollar nuestro proceso de atención nutricional, lo que siempre hemos hecho los nutricionistas, cada una de las actividades, examen, diagnóstico, intervención, monitoreo, hacer lo mismo, pero utilizando las técnicas que en ese momento, la tecnología que en ese momento estaba. Gran parte de los nutricionistas en mi país son docentes, y entonces un poco que ya estaban entrenados en utilizar metodologías o herramientas como los TIC o usar plataformas virtuales. Entonces esto trajo como consecuencia pues de que los consultorios simulados que nosotros utilizamos para el entrenamiento de los futuros nutricionistas, ¿no?, tenían que convertirse, pues todo este proceso teníamos que trasladarlo a un teléfono o a una computadora.
Y esta es la portada que presenta uno de las emisoras de televisión en mi país, de lo más importante, donde dan la noticia, ¿no? Acerca de que los nutricionistas ahora iban a iniciar la atención por teleconsulta. Y así empezamos un número de 400 nutricionistas entre internos, o sea, estudiantes de último año, bachilleres y licenciados en nutrición. Cada uno de ellos tenía sus actividades a desarrollar, ¿no? Entonces, el reto era increíble, ¿no? Y teníamos que considerar la normativa de mi país. En mi país, el Ministerio de Salud, desde marzo de 2020 hasta la fecha, ha dado diferentes directivas a través de resoluciones, y en una de ellas ha precisado que la telenutrición implica la prestación de servicios de nutrición que se realizan en la consulta nutricional. Emitiendo recomendaciones, yo hubiera puesto desarrollando el proceso de atención nutricional, pero utilizando las TIC, respetando el principio de confidencialidad, y que van a ver que eso hemos hecho, y haciendo un adecuado tratamiento de los datos personales. Las actividades de la nutricionista durante la pandemia prácticamente lo que hacían era cubrir el proceso de atención nutricional, ¿no? Evaluar y diagnosticar el estado nutricional, y eso para nosotros fue un reto porque toda esta antropometría que hacíamos en lo presencial teníamos que voltearlo, ¿no? Y diseñar, innovar nuevas técnicas para poder hacer el monitoreo antropométrico. Tal es así que todas estas medidas antropométricas que antes tomábamos, las tuvimos que reducir a trabajar con el tema de perímetro abdominal, porque la mayoría de los pacientes tenían sobrepeso y obesidad. Y esto era la medida que nos ayudaba a monitorear. Lo que hacíamos era diseñar videos para enseñarle a la persona a cómo debe hacer la medida del perímetro abdominal, o si no, hacer salas virtuales y junto a ellos enseñarle a un familiar o a ellos mismos cómo debería hacerle este monitoreo de la medida, que en este caso era el perímetro abdominal. Calcular los requerimientos nutricionales, como les dije, teníamos un protocolo elaborado por ANUTRIC, en donde habíamos referido cuál iba a ser el proceso y las fórmulas que íbamos a utilizar para calcular el requerimiento nutricional. El diseño del plan nutricional, de acuerdo a los requerimientos, nosotros utilizamos las tablas ADA, prescribíamos el tratamiento nutricional y se lo explicábamos al paciente, y coordinábamos el seguimiento y el monitoreo. Todas estas actividades también las hemos realizado a través de telenutrición. Pero como les dije, el voluntariado tenía que tener etapas. Todos los nutricionistas sabemos de nutrición, pero si íbamos a trabajar en un protocolo, teníamos que demostrar que podíamos sistematizarlo, que podíamos organizarlo. Entonces, lo que hicimos es, terminado el protocolo de ANUTRIC, lo que teníamos que hacer era socializarlo entre nuestros voluntarios. Y es que iniciamos así la capacitación de los voluntarios en nuestras plataformas virtuales, me refiero a las plataformas de la Universidad Norbert Wiener. Luego de ello, y como parte del entrenamiento que nosotros hacíamos al voluntario, pues empezamos a diseñar formatos para que todas las atenciones que los voluntarios realicen se queden registradas en línea, ¿no? Y el tema de actitudinal es ensayando primero a cada uno de los voluntarios cómo iba a ser la atención. Incluso teníamos pautas, guiones que les dábamos a los voluntarios de cómo presentarse, de cómo abordarlos para el monitoreo. Para nosotros era súper importante guardar la confidencialidad acerca de la información
que estábamos utilizando de los pacientes COVID-19. Pero no era una novedad porque dentro de nuestra práctica clínica, dentro de nuestra actividad asistencial, tenemos claro que a todas las personas que estamos haciéndole un proceso que no está dentro de nuestra cartera de servicios, implica solicitar un consentimiento informado. Entonces, lo que teníamos nosotros es que la institución nos enviaba la data de los pacientes a quienes íbamos a atender. Entonces, cada vez que nosotros solicitábamos, nos presentábamos con el paciente, le pedíamos que para el tema de su atención nutricional necesitábamos que nos firmara un consentimiento informado que iba tipo WhatsApp o tipo vía correo electrónico. Y le explicamos que la intención era de que nosotros, los profesionales, no utilicemos los tipos para ninguna información. Pero esto realmente probablemente haya sido la parte más difícil que enfrentábamos dentro de todo el proceso de atención, porque pues en mi país se ha visto muchos casos de incremento de la delincuencia y estafas. Entonces las personas pues tenían miedo de firmar un documento. Nosotros se lo leíamos, a pesar de leer igual porque iba con su firma. Era todo un tema que probablemente ha sido una de nuestras grandes limitantes de atención. Este es el consentimiento informado que nosotros diseñamos en línea, ¿no? Para que sea mucho más fácil. Son casi nada de preguntas, ¿no? Pero teníamos que asegurar que nos brinden el consentimiento, si no, no podíamos atender. Entonces, teníamos una central, bueno, tenemos porque todavía NutriCovid-19 sigue funcionando porque la pandemia todavía no ha terminado. Hay una central a la cual entregamos la base de datos, tanto en este caso de la seguridad social como del ejército. Este operador asigna los pacientes a cada uno de los grupos liderados por nutricionistas, en los cuales hay un bachiller, un interno de nutrición e incluso estudiantes de nutrición que también ayudan en algunas actividades. Cuando el voluntario se presenta al paciente, lo primero que hace es solicitarle el consentimiento informado para que recién se pueda agendar una cita. Luego tienen su speech de cómo presentarse, ¿no? Para iniciar la telenutrición. Al iniciar la telenutrición lo que hacían era llenar prácticamente una historia clínico-nutricional que les voy a mostrar el diseño, y esto nos servía para hacer la prescripción y podíamos determinar si hacíamos un monitoreo o dos. Les diré que la mayoría de los pacientes solo nos pedían un monitoreo, y es que la falta de sensibilización de la importancia de nutrición pues está definitivamente todavía no está del todo trabajado en mi país. Este es el flujograma que nosotros utilizamos, que es todo el proceso que les he enseñado anteriormente, pero bajo el esquema de flujograma, ¿no? Teníamos acá el operador que recibe, llamamos al paciente COVID. Si la respuesta es no, esto queda ahí nomás. Si la respuesta es sí, se genera el apoyo, se le avisa al líder nutricionista, y el líder nutricionista, si le va a dar el apoyo nutricional, porque hay algunos que no nos firmaban el consentimiento informado, que decían que lo habían enviado. Entonces eso es lo que teníamos que tomar en cuenta. Entonces, después del apoyo nutricional, se coordinaba con el paciente para el primer seguimiento o el segundo seguimiento. Teníamos que cumplir pues todo lo que implica el proceso de atención nutricional. Y cuando hablo de todo el proceso de atención nutricional, abordar el diagnóstico nutricional, pero basado en la identificación del problema nutricional. Entonces, luego del tamizaje nutricional que nosotros habíamos planteado, que en este caso trabajaron en base al Nutritional Risk Screening, ¿no?
porque era lo que se había protocolizado dentro del manual que había elaborado Anutric. Entonces, por eso es de que se tuvo que capacitar a todos los voluntarios para trabajar bajo esa misma herramienta consensuada. Y entonces teníamos luego que planificar, ¿no? Y dentro de esa planificación, pues utilizar diferentes herramientas. Ahí está el documento de Anutric, que es la Asociación de Nutricionistas Clínicos, que nos elaboró el documento y fue parte de lo que se dio para el programa del voluntariado, ¿no? Trabajamos nosotros para el tema de intercambio, a pesar que nosotros en nuestro país tenemos una lista de intercambio que lo da el Ministerio de Salud. Sin embargo, esa lista de intercambio no nos es muy amigable. Entonces estamos mucho más adaptados en la academia, porque no hablo solamente en mi universidad, sino a nivel de varias universidades que enseñan nutrición, que es más amigable el sistema de intercambio de ADA. De hecho, en algún momento hemos querido dar las recomendaciones al respecto, porque el sistema de intercambio que tenemos en el Ministerio de Salud es un sistema que necesita revisión, porque es un sistema que lo hemos estudiado hace mucho tiempo, entonces está bastante desactualizado. Diseñamos también, porque era necesario, la carta de presentación, cómo nos presentamos y ahora cómo le damos el plan de alimentación. Entonces diseñamos un formato que todos los voluntarios lo utilizaban dentro de su atención nutricional. Usted este formato que ve acá es el mismo que se le entregaba a cada uno. Obviamente si habían más opciones, podíamos incluir más opciones bajo la forma de columnas, ¿no? Todos los nutricionistas tenían un QR y dentro del QR pues estaba su firma, teníamos un número de atención y todo eso está registrado en el sistema que nosotros hemos diseñado. O sea que si ustedes ahorita quieren saber cuántos pacientes hemos atendido, quién lo ha atendido, cuándo lo ha atendido, si firmaba el consentimiento o no, hay algunos que no respondían, hay otros que su teléfono no era el que habían dado. Entonces, se nos han presentado de verdad una serie de anécdotas que lo tomamos así como anécdotas, pero sí nos ha significado replantear en todo momento la metodología, sobre todo, ¿no? Que si la persona no nos contestaba, entonces hicimos un video para presentarnos en el programa, porque algunos no nos querían ni contestar, entonces enviamos el video. Para que vea el video, enviamos el enlace de donde se encontraba la noticia de telenutrición para que esté enterado de que era verdad. Pero como les digo, la inseguridad ciudadana en nuestro país creo que influía mucho en el hecho de que sentían que porque les pedíamos su firma había un tema de estafa. Eso sí teníamos que tener bastante cuidado. Bueno, la comunicación del plan nutricional, los voluntarios podían utilizar sus teléfonos, sus laptops, sus tablets, pero les diremos que casi el 70% de la población prefería hacerlo por videollamada, porque era lo más práctico que tenían en ese momento. No necesariamente podían conectarse a una laptop o a una tablet. Entonces, hemos trabajado casi el 70%, si es que no es un poco más, con videollamadas. El asesoramiento nutricional, aseguramos utilizar todo tipo de estrategias, todo tipo de herramientas, como ustedes ven acá, de manera tal de que el paciente se sienta que hay un asesoramiento técnico. Y la verdad que ha sido gratificante. Tenemos testimonios de los pacientes, sin embargo, por el tema de confidencialidad no los podemos mostrar, pero nos queda el agradecimiento de cada uno de haberlos atendido en una etapa que habían personas que estaban solas en casa. Y entonces el hecho de que nosotros los llamemos para hacerle la atención nutricional y ellos se sentían acompañados. Era increíble. Todo eso, incluso hablaban más de la cuenta, ¿no? Porque teníamos un protocolo que implicaba todo eso. La educación nutricional, para ello también utilizamos, si bien es cierto, las videollamadas,
pero hicimos unas infografías que se las voy a mostrar, ¿no? Diseñadas desde los cursos de educación nutricional, o sea, con todo el proceso de logro de aprendizaje, de la comunicación exacta. Luego los pasamos al área de marketing y diseño y ellos nos diseñaron las infografías para ambas instituciones, ¿no? Para nosotros era importante que el paciente sepa que cada uno de ellos era una atención, que era una atención personalizada. Por eso es de que cada una de los regímenes que mandábamos no estábamos ceñidos a plantillas, sino estábamos ceñidos a la individualidad de sus gustos, de sus preferencias, de sus alergias, todo lo que nosotros tomamos en cuenta dentro del proceso de atención nutricional. Y entonces eso a la larga hasta era novedoso para el paciente que muchas veces nunca se había atendido con un nutricionista. El plan nutricional era diseñado por los internos de nutrición, pero revisado por los nutricionistas. Ningún plan nutricional podía ser enviado al paciente si es que antes no pasaba por la aprobación del nutricionista. ¿Y cómo sabías eso? Porque el nutricionista le ponía el QR, ¿no? Su firma. Entonces nos tocaba a todos los líderes de cada uno de los grupos que teníamos a revisar la cantidad de planes nutricionales que nos correspondía y que nos habían asignado y que nos habían contestado. El monitoreo nutricional ya era más sencillo, porque como les digo, lo más difícil era el consentimiento informado. Como les decía en un momento, en algunos pacientes solo querían un solo monitoreo nutricional, así que no insistíamos más. Pero este diseño de las figuras que yo les estaba diciendo, diseñamos 21 infografías para 21 días. Y la verdad que esto nos generó mucha adhesión al tratamiento. El paciente se sentía identificado, le gustaba la información que le poníamos, sentían que era útil esa información, entonces eso nos animaba a seguir trabajando, ¿no? Durante 21 días mandábamos estas infografías que les estoy mostrando. Y entonces lo que logramos era demostrar de que los nutricionistas sí estábamos en primera línea de acción. Lo que hizo NutriCovid fue visibilizarnos ante la sociedad durante esta pandemia. Y lo que hicimos fue mostrar que todo nuestro proceso de atención nutricional, que todas nuestras competencias pueden ir al servicio de la sociedad, que son justamente la razón por la cual nos hemos formado los nutricionistas. Bueno, ustedes saben que tengo 2 libros que he escrito en mi vida hasta ahora. Uno es de nutrición oncológica y el otro es de valoración del estado nutricional en diversas situaciones clínicas. El primero es escrito con un médico, justamente del Instituto de Enfermedades Neoplásicas de mi país, y el segundo es escrito con más de 50 nutricionistas de toda Latinoamérica y de España, o sea, todo es Iberoamérica, donde analizamos la evaluación del estado nutricional en todas las patologías, en todas. Tenemos más de 20 capítulos que, por ejemplo, está la evaluación nutricional de la gestante, evaluación nutricional del paciente quirúrgico, evaluación nutricional de los niños, todas las indicadores que nosotros utilizamos para diferentes patologías, porque una de las grandes filosofías en ese momento de los pensamientos y discusiones era que no todos los pacientes y que dependiendo de la patología, los indicadores, las medidas antropométricas o los bioquímicos o los clínicos, cualquiera de los indicadores nutricionales que utilizaban no eran igual, eran completamente diferentes. Bueno, si es que tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tema u otros, yo encantada de recibir noticias de ustedes. Aquí les dejo mi correo electrónico.
En las redes me encuentran como Sabi Mauricio Alza o @Sabi Nutricionista. Gracias nuevamente por la invitación y esperemos vernos después de esta nueva normalidad, ¿no? Que pase todo esto, ya podernos encontrar ya de forma presencial. Aunque en honor a la verdad, creo que esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros y nos ha retado, ¿no? Yo soy directora en una universidad y realmente he visto cómo poco a poco nos hemos ido adaptando y hemos ido superándonos nosotros mismos en cuanto a la utilización de la tecnología. Con los estudiantes yo no lo he visto tanto porque probablemente es porque su generación ya nació con la tecnología, ¿no? Pero sin embargo, en mi país el problema que hemos tenido son lo ancho de redes, que la conexión de internet no era la adecuada y entonces eso traía como consecuencia que algunos estudiantes no se podían conectar en el momento, entonces teníamos que tener un plan para esas personas que no se conectaban, tener un docente que llame a cada uno de los que no se conectaban y enviarle la clase, ¿no? Y estar monitoreando de que logren completar esa clase que habían perdido. Muchas gracias y cuando vengan a Perú post pandemia, acá los voy a esperar en mi casa académica, la Universidad Norbert Wiener, en el 8º piso, en la Escuela de Nutrición. Espero verlos pronto y espero que también les haya gustado la información que nosotros tenemos. NutriCovid-19 sigue atendiendo todavía y va a terminar cuando la pandemia termine. Muchas gracias y un saludo para todos ustedes.